Con la grabación. Bueno, entonces vamos con una sesión de química. Ya sabemos que cuando estudiamos química, estamos estudiando la materia, ¿sí? Y estamos estudiando los compuestos. ¿Ok? Bueno, uno de esos compuestos que es muy importante es el agua. Entonces vamos a trabajar acerca del agua y algunas de sus propiedades o características. Bueno, empecemos por definir qué es el agua. ¿Por qué se define qué es el agua? ¿Ok? Es una sustancia compuesta, es una sustancia pura, ¿ah? Sustancia pura, compuesta eh, por una sustancia pura compuesta cuya composición porcentual es 88.8% oxígeno y 11.1% hidrógeno. Voy a ponerlo completo, oxígeno, para hacerlo más fácil, hidrógeno. ¿De acuerdo? Eso es el agua, ¿sí? Una vez definida así el agua, entonces ya tenemos la posibilidad de establecer cuál es su fórmula. La fórmula del agua es H2O, de acuerdo a la composición porcentual. Siempre que hablamos de una sustancia, si esta es una sustancia pura, ya sea elemental o compuesta, una sustancia pura elemento o una sustancia pura compuesto, entonces decimos cuál es su composición porcentual, ¿sí? Establecida la composición porcentual, entonces podemos obtener lo que es la fórmula. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, ¿sí? ¿Cómo se obtiene la fórmula de una sustancia? Bueno, si nosotros dividimos, ¿sí? Ese porcentaje, ajá, es decir, la masa de esa sustancia en ese porcentaje, entonces vamos a tener la composición, la estructura. Bueno, pero eso se los voy a explicar después. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la fórmula. Ahora, ¿cuál es la estructura del agua? Aquí vamos a poner lo que es su estructura. Recuerden que la estructura es una forma tridimensional de esta sustancia. Esa forma tridimensional del agua, ¿sí? Es oxígeno, ¿ok? Hidrógeno, así, perfecto. Bien, ahora déjenme ver si lo puede dar esto así, no, eso es así, no, ahí, sí, ay no, eso no, es que quería, ¿cómo le hago? Quiero 2 puntos arriba y no, ay, es que estas configuraciones de teclado que nunca les entiendo, nunca me dan lo que, ahí está, ay, ya no supe ni cuál era, 2 puntos, ahí está, ¿ok? Quiero esos 2 puntos, perfecto, muy bien. Estos 2 puntos los voy a poner aquí y este lo voy a poner acá, ¿ok?
Ahí está, 2 puntos. Bueno, esos son 2 electrones. Y esos electrones empujan al hidrógeno de tal manera que quede una estructura así, ¿ok? Una estructura tetraédrica, ¿sí? Es decir, la estructura del agua va a ser un tetraedro, algo parecido a esto, algo así más o menos como esto, una especie como de un tetraedro, ¿ok? Bueno, ¿cómo se entiende? Pues más o menos se entendería de la siguiente manera. El oxígeno está en medio, aquí, el oxígeno, ahí, más o menos en medio, y luego tenemos los hidrógenos, hidrógeno, hidrógeno, ajá, y acá estarían los puntitos. ¿Sí? Este aquí y este por acá. ¿Ok? Cada uno de ellos empujan al hidrógeno, obligándolo a tener aquí un ángulo de 104.5. ¿Sí es 104.5? Creo que sí, estoy casi seguro que sí. Ese es importante, ¿eh? Déjenme corroborar la información, ¿sí? Respecto del agua. No, está muy lejos. Déjame ver, porque sí es importante ese dato, pero no lo tengo aquí. Ah, ya sé. Ah, sé dónde está eso. Bien, rápido. Ya me acordé. Primero. Aquí está. Sí, más rápido. Son 104.5. Entonces vamos a tener aquí un ángulo de 104.5 grados. Ah, está muy grande esto. 104.5 grados. ¿Sí? Esa es una pregunta importante de examen, ¿ok? Entonces, la separación aquí es de 104.5 grados, eso es pregunta de examen, ¿ok? Ahora, estos son 2 electrones, pares electrónicos, ¿sí? ¿Por qué esos pares electrónicos? Bueno, porque el oxígeno va a presentar 6 pares electrónicos, por eso está en el grupo, en la familia 6, ¿ok? Entonces tiene 6 pares electrónicos, ¿sí? Va a tener uno, dos, bueno, más bien 6 electrones. Ajá, este y este. ¿Ok? Ah, me quedaron muy grandotes esos electrones. ¿Ok? Pero se entiende, ¿no? Son esos pares de electrones. ¿Ok? Bueno, estos pares de electrones son los que quedan aquí arriba y estos son los que se unen con el hidrógeno. Un electrón del hidrógeno, un electrón del oxígeno. Esa digamos que sería una estructura de Lewis. Entonces, vamos a dibujar la estructura de Lewis del agua. ¿Sí? Entonces quedaría el oxígeno, ajá,
aquí el hidrógeno. Voy a poner así, el hidrógeno. Recuerden que no es lineal, ¿eh? El hidrógeno, ¿sí? Entonces, lo voy a poner así, punto, punto. Entonces, queda aquí, ¿sí? Punto, punto. Entonces, queda aquí. Miren, ¿verdad? Yo estoy batallando con los puntitos. Hubiera sido más fácil ponerlo así. Aquí queda arriba y punto, punto. Ahí está. Luego las cosas se facilitan mucho. Bueno, esta es la estructura de Lewis, ¿ok? Y esta es la estructura tridimensional del agua, donde va a formar una especie de tetraedro, ajá, y ese ángulo de 104.5 grados, que es muy importante. Ahora, recuerden, el enlace que se presenta es un enlace covalente. También es pregunta de examen. Enlace covalente. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno presta un electrón y el oxígeno presta un electrón. Y de esa manera tenemos ese enlace covalente. Bueno, ahora, ¿cuáles son las propiedades químicas y físicas del agua? Algunas de sus propiedades importantes que tenemos que conocer. Esas propiedades. Bien, entonces, ¿dónde está? Propiedades del agua. ¿Cómo estamos por acá? No, aquí no lo trae. Me cae mal porque nunca vienen las propiedades. Bueno, aquí está. Punto de fusión es 0 Celsius. ¿Ok? No, ya no se estila poner grados, pero para distinguirlo, lo voy a poner 0 Celsius. Punto de ebullición es 100 Celsius. ¿Ok? Aquí voy a poner 273.16 Kelvin. ¿Sí? Eso es en Kelvin. ¿De acuerdo? Luego tenemos... ¿Sí? Ok. Otra propiedad es un disolvente iónico universal. ¿Qué significa que sea un disolvente iónico universal? Es decir, es capaz de disolver, ¿sí?, cualquier sustancia iónica, ¿ok? Como la sal, el azúcar, ya sea sustancias iónicas o covalentes polares, ¿sí? Entonces, por eso es un gran disolvente. Por eso se le considera disolvente iónico universal. Ahorita vamos a poner eso. Es decir, tiene un alto potencial de, no, potencial no, es poder de ionización. ¿Ok? Tiene un elevado poder de ionización. ¿Sí? Esas son algunas de las propiedades importantes del agua, ¿sí?, que nos las marcan en la guía. Ok. Perfecto. Ahora, en el agua vamos a tener algo muy, muy particular. ¿Sí? A esto se le llaman fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. Van der Waals. ¿Ok? Bueno, ¿quién es ese? Era un químico, ¿ok?, que estableció que aparte del enlace covalente y el enlace iónico,
había otras fuerzas, otras atracciones, ¿sí? Esas se llaman fuerzas de Van der Waals. Una de esas fuerzas de Van der Waals, y aquí voy a tener que hacer gala de el dibujo, ¿sí? Entonces, déjenme darle espacio. Vamos a hacer gala del dibujo. Entonces vamos a tener, a ver si lo podemos hacer, el oxígeno, ¿ok? Y luego voy a poner acá otro oxígeno. Vientos, luego por acá otro oxígeno, así. Ustedes ténganme paciencia, ¿eh? Ustedes tranquilos. Ahí está. Bueno, vamos a unir a estos oxígenos con sus respectivos hidrógenos, ¿va? Entonces tenemos aquí estos oxígenos con sus respectivos hidrógenos. Ok. Entonces vamos a ir dibujando ahí. Sí. Bueno, ustedes agarren la onda. Ahí va. Todavía me falta resolver un problema con esto, ¿eh? Ahorita van a ver. Es un problemón para hacer estas cosas. Bueno, vamos a poner hidrógenos. ¿Sí? Un hidrógeno. Vamos a poner aquí. ¿Sí? Entonces, aquí hay otro. Ok, aquí hay un hidrógeno. ¿Sí? Aquí hay otro hidrógeno. Aquí viene un hidrógeno. Aquí hay otro. Tal vez no me va a quedar tan bonito como yo quisiera, pero va a quedar bien. Aquí hay un hidrógeno y aquí hay otro. Bien, ok. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Moléculas de agua. ¿De acuerdo? Ahí están las moléculas de agua. Bien. ¿Cuáles son las fuerzas de Van der Waals? Bien, son así. Ahí está. Esta es una fuerza de Van der Waals. Ay, pero qué feo, no, no puedo dibujarlo. Qué mala onda. No, así no, no queda. Bueno, ya sé. Vamos a hacer aquí una trampa, ¿sí? Miren, esto, ¿sí? Es una unión de Van der Waals. Entonces se llama enlace puente de hidrógeno, ¿sí? Así se debe escribir, pero aquí esto no me va a dejar diseñar el enlace puente de hidrógeno. Entonces yo tramposamente voy a hacerlo de esta manera, ¿ok? Ahí está. Así, muy tramposamente. Ese va a ser el enlace. Bueno, entonces fíjense. El enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno se va a dar entre un hidrógeno y un oxígeno. Entonces, los enlaces puente de hidrógeno siempre son entre el hidrógeno y ya sea oxígeno, azufre o fósforo. Con eso se puede formar puentes de hidrógeno. Entonces, vamos a ponerle aquí para que quede más acorde. Ahí está. Entonces, puede formar esos enlaces con oxígeno, azufre o fósforo, esos puentes de hidrógeno. En este caso, lo está formando hidrógeno con oxígeno. Miren, ahí está. Hidrógeno con oxígeno, ¿sí? Ajá. Aquí hidrógeno con oxígeno. Ok, este también, hidrógeno con oxígeno. Okidoki, solo ese. Y así. Bueno, esto es lo que permite que el agua sea sólida o líquida. Entonces, los enlaces puente de hidrógeno, permiten al agua formar, permiten al agua un estado líquido o sólido. Y entonces tenemos el estado líquido y el estado sólido
en el agua gracias a esos puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces podemos tener aquí un recipiente con agua o simplemente un sólido, o sea, un cubito de hielo. Y eso es gracias a esos enlaces puente de hidrógeno. Desde luego, aquí se unen más, aquí se unen más, y aquí más, y todo. Bueno, para romper esos enlaces, para romperlos, ¿sí? Se requieren, ajá, un punto de fusión o un punto de ebullición. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo hielo, ¿sí? A 0 grados, arriba de 0 grados, de 0 Celsius, ¿sí? Entonces vamos a tener un líquido. Y arriba de 100 Celsius vamos a tener vapor, es decir, el rompimiento de estas estructuras, ¿sí? Ya sea con un punto de fusión o con un punto de ebullición para el rompimiento de estos. Pero los enlaces covalentes no se rompen a menos que someta el agua a una electrólisis. Si yo someto al agua a una electrólisis, entonces sí se rompe el enlace covalente y vamos a tener gas de oxígeno y gas de hidrógeno. Okidoki. Bueno, ahí está lo que es el agua. Bueno, los puntos más importantes respecto de el agua. Composición del agua, estructura molecular, polaridad, continuidad, propiedades físicas, propiedades calorífica, ok. Propiedad, enlace, propiedad disolvente del agua. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna preguntita que hacer? Bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, el agua es el constituyente inorgánico principal de los organismos. ¿Sí? Constituyente principal de los organismos. Bueno, esa es una característica que tenemos en nuestro planeta. ¿Sí? Nuestro planeta es un planeta de agua. Está totalmente conformado por agua. Bueno, hay algunas teorías de cómo es que se formó el agua en el planeta. Parece que en un principio, cuando se originó nuestro planeta Tierra, no había agua. Parece que no había agua. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene el agua? Bueno, recuerden que el planeta estuvo durante muchos millones de años o miles de millones de años, ¿sí? Bajo la lluvia de asteroides y cometas, ¿sí? Entonces caían muchos asteroides y cometas y parece que esos eran los que traían agua. Y entonces cayeron tantos que llegaron a complementar, bueno, todo lo que tenemos el agua hasta hoy. Bueno, esa es una teoría, ¿ok? Bueno, o una hipótesis, si lo quieren ver así. Entonces, el agua vino de fuera. El planeta cuando se formó, no se formó con agua, ¿ok? Después las condiciones del planeta, pues formaron capas de hielo en el interior, después estas se derritieron y entonces se formaron los mares, después empezó, hubo lluvias, o sea, el agua se evaporó, ajá, y eso nos lleva al ciclo del agua, que es otro punto importante que tenemos que considerar. Entonces vamos con el ciclo del agua. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante el ciclo del agua? Bueno, el ciclo del agua tiene varias etapas. Uno, la evaporación. ¿Sí? Creo que ustedes ya saben eso, ¿ok? Entonces se da la evaporación. Pero lo vamos a poner así. Así. La evaporación. Entonces tenemos aquí agua líquida. Agua líquida o en estado líquido. ¿Sí? El mar,
ríos, ¿qué más? Hielos, ¿sí? Ahí está, el agua líquida. Hay una evaporación por el efecto del calor, el calor del sol, la temperatura del interior de la tierra, pues calor, al final de cuentas, evaporación. Entonces vamos a tener vapor de agua, ¿sí? O sea, las nubes. Ahí está, vapor de agua. Después se va a dar el proceso de condensación. Condensación. ¿Ok? Igual, cambio de temperatura, el calor tiene efecto, la presión tiene efecto con el vapor de agua, la formación o la constitución de las nubes, y entonces viene el proceso de condensación. A eso le llamamos lluvia. Ajá. Agua otra vez líquida. ¿Sí? Y de nuevo, ¿sí? Viene la formación de hielos, ríos, mares y todo, y otra vez la evaporación. Esto es algo que ya conocen, o sea, creo que todo niño de primaria conoce este proceso, ¿sí? Pero es importante, ¿ok? Y es importante recordarlo y tenerlo muy claro, cómo es el proceso de el ciclo del agua, ¿sí? Ahora, aquí hay un punto fundamental, ¿sí? El agua se evapora, ¿ok? Forma vapor de agua. ¿Sí? ¿Por qué no se pierde? Es decir, ¿cuál es la razón por la que en nuestro planeta, ¿sí? No se fuga el agua si ésta se evapora? Entonces vamos a ver por qué el agua no se fuga del planeta si se evapora. ¿Sí? Bueno, hay una respuesta a eso. ¿Sí? Y esa respuesta no sé cómo ponerlo, pero lo vamos a poner así, nada más que con otro color. ¿Sí? Esa respuesta la voy a poner así. ¿Qué es eso que estoy poniendo? Bueno, muy mal, ¿eh? Me quedó muy mal dibujado. Pero eso que estoy poniendo es el campo magnético. ¿Sí? Gracias al campo magnético, el agua que se evapora no sale de nuestra atmósfera, ¿sí? Porque ahí vamos a tener a la atmósfera, entonces esa agua que tenemos no va a salir. ¿Por qué? Bueno, porque el campo magnético desvía, ¿sí? El viento solar. Cosa que no sucede ni en la Luna ni en Marte, ¿sí? Como no tienen campos magnéticos, entonces el viento solar se lleva toda su atmósfera. Por eso no tienen atmósfera gaseosa, esos cuerpos planetarios o satélites, ¿sí? Como nosotros sí tenemos un campo magnético, ese campo magnético permite el desvío del viento solar, entonces se desvía el viento solar y protege nuestra atmósfera. Y de esa manera continúa el ciclo. Por eso es muy importante, porque si se evaporara y perdiéramos nuestro campo magnético, entonces el viento solar sí sería capaz de llevarse, ¿sí? Toda nuestra atmósfera. Y hablamos de la atmósfera, oxígeno, nitrógeno, vapor de agua y todo lo que esté ahí, vamos, se va del planeta, sin problema, ¿eh? ¿Sí? Es decir, se podría elevar, ¿sí? Claro, me dirán que hay una fuerza gravitacional, sí, desde luego, pero esta es una fuerza que contrarresta lo suficiente como para llevarse partículas, o sea, moléculas. Y si se va llevando moléculas, bueno, para que lo entiendan muy bien, es muy sencillo. Cuando ustedes tengan un plato de caldo enfrente de ustedes, acérquense al plato, ajá, y soplenle tantito. El vapor, siempre el vapor de un plato caliente, ajá, sube y baja, ¿sí? Ese es un equilibrio, ¿sí? Sube, se condensa, baja, sube, se condensa, baja. Arriba de un
plato de sopa, ¿ok? El calor y se mantiene el equilibrio de la temperatura. Cuando ustedes le soplan, lo que están quitando es vapor de agua caliente, o sea, está muy caliente, lo quitan y entonces vuelve a subir más vapor, le soplan, lo quitan, sale, vuelve a subir y esa es la manera en cómo se enfría un plato con caldo. Así es como lo enfriamos. No es que nuestro aire esté frío e enfríe la sopa, no es cierto. Nuestro aire no está frío y no enfría la sopa. Lo que hacemos es quitar la capa de vapor, sube más capa de vapor, quitamos la capa de vapor, sube más capa de vapor, quitamos la capa de vapor y eso es lo que provoca que esté saliendo el calor, ¿sí? Con esa evaporación. Bueno, eso es lo que haría el viento solar, ¿sí? Hagan en cuenta que el sol está soplando al agua, al aire, a la tierra caliente, el vapor sube y se lo está llevando. Bueno, espero haber sido muy claros. Eso podría venir en su examen, ¿sí? La razón por la que no perdemos durante el ciclo del agua, no se pierde ese vapor. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no sale del planeta? Bueno, espero que si tienen alguna pregunta, me digan. Voy a terminar la grabación.